Buenas tardes, vamos a ir dando comienzo a este encuentro. Si alguno no me conoce, soy José Luis Lastra, vicario pastoral de la diócesis de Burgos, y estuve en este santo pueblo de Roa en el siglo pasado, de 1991 a 1995. Iba a decir saludo también a los que nos siguen por el canal de YouTube, pero no es cierto. Se graba el encuentro para dar posibilidad a muchos que no están hoy aquí de verlo, pero no se emite en directo. Una vez terminado, ya lo subiremos al canal de YouTube. Este encuentro se enmarca dentro de una campaña diocesana que estamos celebrando a lo largo de todo este curso, 2025-2026, titulada Mundo Rural, Tierra de Encuentro y Compromiso. Lo que queremos es poner en valor e ir mostrando algunos de los diversos aspectos importantes en nuestro mundo rural que tienen que ver con la Iglesia. Porque la Iglesia tiene una palabra que decir y una experiencia que aportar. En este sentido, comenzamos ya en el mes de noviembre en Villahoz, en la zona de la Arlanza, con un encuentro sobre agricultura y ganadería. Continuamos el 1 de diciembre en Medina de Pomar con un encuentro sobre patrimonio. Y hoy es el tercer encuentro sobre religiosidad popular. Seguirá el mes que viene uno sobre inmigración en Salas de los Infantes. En el mes de marzo estamos ya preparando otro en la zona de Amaya sobre la despoblación, y así hasta que terminemos en junio o julio, dando una vuelta por toda la provincia en diversos lugares con diversos temas. Los que venimos somos poquitos a cada encuentro, pero sumando todos los encuentros en cada lugar y con el soporte técnico del vídeo, pues podemos participar muchos más de esta realidad. Por mi parte nada más, agradecer a los que estéis aquí presencialmente y también pues un saludo para los que nos oirán posteriormente a través de la grabación. Satur Pardilla, que es de la zona, es de Agrada de Aza, o al menos vive en Agrada de Aza, ¿verdad? Va a moderar este encuentro, es un miembro de esta comisión que prepara los encuentros en el mundo rural. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Agradecemos al Ayuntamiento de Roa por el local que nos deja. Gracias a la gente que ha tenido que desplazarse desafiando al temporal. Y bueno, la tarde va a tener 4 momentos. Va a haber primero 2 experiencias, dos referentes que nos van a hablar de las cofradías. Una parte, el conocimiento máximo que nos va a presentar un poco la zona de la Ribera, y luego a nivel diocesano también lo que suponen las cofradías Lucinio. Luego tenemos 2 experiencias concretas, podrían haber sido mucho más. Hay muchas cofradías, muchas manifestaciones de este tipo, pero bueno, eran 2, una a la zona norte del Duero, otra a la zona del sur, una a un lado de la carretera nacional y otra al otro lado, por repartir un poco. Sin mucho más que añadir, vamos a empezar dando la voz a Máximo López. Máximo López, que es actualmente es director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, actualmente. Antes fue el primer ribero en ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, es así, ¿no? Es así. Es investigador, pintor, colaborador habitual de prensa, de escrita en el Diario de Burgos, historiador y cronista de Aranda. Su pasión por nuestra tierra, sus tradiciones e historia le han llevado a realizar grandes estudios y publicaciones al respecto, por lo que es considerado un gran conocedor de la historia no solo de Aranda, sino también de toda la Ribera del Duero. Pues cuando quieras, puedes empezar. Pues muchas gracias por la invitación, porque siempre es un placer compartir experiencias y en este caso pues lo vamos a hacer compartiendo imágenes, que yo tampoco me quiero centrar en ningún pueblo concreto de la Ribera, sino pues de alguna manera poner de relieve pues experiencias que son comunes en la Ribera, y tampoco quiero pisar la intervención que va a hacer Lucinio, pero bueno, en alguna cosa nos vamos a pisar y yo creo que así está bien, y lo que hemos comentado antes, pues habrá alguna cosilla que repitamos y eso está bien. Bueno, pues esto aquí, algunas frases
importantes en cuanto a la religiosidad popular, que no vamos a entrar, entre otras cosas porque no tengo el ordenador delante para poderlas leer, pero bueno, yo creo que son interesantes, de distintos papas, que además Lucinio nos va a incidir sobre ello. A continuación, bueno, pues, referencias escritas. A mí me parece importante, por ejemplo, este libro que es del general de los jesuitas, de Arturo Sosa, que además es con una experiencia internacional, él es venezolano, pero bueno, los jesuitas en todo el mundo. Pues él habla que la religiosidad popular es una forma muy simbólica y rica de vida espiritual, con expresiones tanto colectivas como individuales. El uso que hace de las imágenes, eso lo vamos a ver aquí también, es muy potente. Su gran desafío es vivir la expresión que representa y no quedarse únicamente en una manera de estar juntos. Aquí, por ejemplo, forma parte de una cofradía, pero ha perdido el sentido profundo de lo que ello significa. La religiosidad popular permite a las personas conectar de manera muy rápida con la experiencia de Dios, como experimenté en las comunidades de base de América Latina y sé que ocurre en la vivencia religiosa de los sectores populares de otros continentes. Pues eso, para que veamos que esto es una experiencia de toda la Iglesia, ya no solo de aquí de España, sino en general. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Pues yo no sé si irme para atrás, porque es que vamos a estar luchando aquí con la tecnología y al final nos perdemos. Es que se ha marchado. Claro, me voy para atrás y además que... Bueno, pues me vais a permitir... sí que funciona para... Pues voy a hacer la charla desde detrás, que igual es mejor para... Es que se ha ido. No, porque lo voy a pasar directamente desde el ordenador. Bueno, pues lo hacemos desde aquí. Bueno, aquí otros dos libros que me parecen muy interesantes también, que es del cardenal Amigo, sobre religiosidad popular, y otro que lo hace en forma de diccionario, y bueno, pues otra lectura importante a tener en cuenta en cuanto a la religiosidad popular y todas las variedades que ello tiene. O este que se ha publicado hace apenas un año, de la Semana Santa, Religiosidad Popular, que dedica un capítulo a Castilla y León, muy interesante. Y bueno, ahí a la derecha, pues, por mostrar esta imagen, pues una imagen que probablemente los de Roa la conozcáis. Una piedad, pues, muy importante. Lucinio, posteriormente, nos va a hablar de este directorio tan importante sobre la piedad popular del año 2002. Es un documento que es de muy fácil lectura, entonces, sobre todo a los que estáis en cofradías, creo que es muy aconsejable pues, el leerlo, el ojearlo, está muy disponible en internet, y bueno, como es un documento de la época de Juan Pablo II, ahí lo ilustramos con dos imágenes de Juan Pablo II que tienen que ver con la religiosidad popular. A la izquierda, esa visita a la Virgen del Rocío, y a la derecha, a Santiago de Compostela, que no deja de ser las peregrinaciones a Santiago, una faceta también de la religiosidad popular. Estamos aquí en Roa, estamos hablando de cofradías, y bueno, os pongo aquí una imagen de alguien conocido, querido en esta zona, como José Luis Esteban Vallejo, fallecido hace 3 años. ¿Por qué pongo esta imagen? Pues porque José Luis, que era originario de Tórtoles de Esgueva, era el archivero de la diócesis, y en esa función de archivero, pues muchas cofradías, esas cuando se pasan por las llaves, documentos, pues hay veces que hay determinados documentos que sería muy importante que estuviesen custodiados de manera más adecuada y a disposición de los investigadores para poder estudiar la historia de las cofradías, y que mejor, en mejores manos que en un archivo profesional como es el de la... Entonces, bueno, pues traigo a colación esta imagen, que además, bueno, es una imagen simpática, la de la izquierda del todo, que está cogida de su etapa como párroco de Nava de Roa, y el niño que hay ahí, pues bueno, pues es otro sacerdote, que es Mario Vivanco, el actual delegado diocesano de Cáritas. Entonces, bueno, es una imagen simpática de alguien cercano de esta zona.
¿Y por qué incido en esto? Pues porque aquí vemos, por ejemplo, el caso de Antolín Cebrecos, fallecido el año pasado, un arandino, que a través de los archivos de la diócesis y otros documentos, pues ha podido elaborar pues, 2 libros importantes de la Cofradía del Entierro de Cristo y de la Cofradía de San Pedro, y por eso es importante que todos esos documentos que se puedan tener de las cofradías que estén a disposición de los investigadores. O esta otra imagen que es de Padre Serafín de la Hoz, Agustino, el año pasado, sabéis que se hizo una romería, que además es algo pues, muy excepcional, que la última vez que se hizo fue en el año 2000, en el 2025 se ha hecho otra de varios pueblos en la Virgen de la Cueva, en Ontangas, y bueno, él ha aprovechado este año también para hacer una publicación sobre la Virgen de la Cueva y las romerías de la Virgen de la Cueva, precisamente porque él también es originario de Ontangas. Y bueno, esta imagen pues, es de la entrada de la ermita de la Virgen de la Cueva en Ontangas de 1904. Tanto la investigación, pues hay algo también muy importante como es la divulgación. Aquí también, pues bueno, otro sacerdote fallecido hace unos meses como Jesús López Sobrino, conocido por el programa del Día del Señor de Televisión Española, pues hizo su labor muy importante a la hora de divulgar las cofradías, la religiosidad popular en los años 80, que era un periodo pues, de franca crisis de las cofradías. Estábamos todavía pues, en el posconcilio, que se había puesto en cuestión pues, determinadas formas de religiosidad popular, que desde un planteamiento muy simplista se hablaba que era una religiosidad pues, que igual no era muy adulta, y bueno, pues en el año 64 hizo una exposición, y ahí vemos esa referencia a la izquierda, el Diario de Burgos, una exposición poniendo en valor esas cofradías que muchas veces estaban desaparecidas. Un personaje muy importante también de la historia de Aranda, el padre Janariz, un claretiano, que nos podemos preguntar por qué en la Ribera pues, hay esa religiosidad tan extendida, esa religiosidad mariana. Bueno, pues es verdad que hay muchas advocaciones marianas que tienen siglos, pero también es verdad que hay muchas novenas, y que fue él el encargado de modernizarlas y de darle una forma pues, acorde al siglo XX y a la religiosidad pues, más ortodoxa. Y ahí vemos pues, a la izquierda la historia novena de la Virgen de las Viñas de hace un siglo, que es precisamente de este claretiano. El padre Janariz, que además que tiene una calle en Aranda, y bueno, los misioneros claretianos, una de sus carismas eran las misiones populares en los pueblos. En los primeros años del siglo XX se recorrían pueblo a pueblo, en coordinación con los párrocos, hacían esas misiones populares que solían durar una semana o 10 días, en consonancia pues lo que San Antonio María Claret pues había hecho, que siempre cuando vimos misioneros pues nos llega a mente pues que el que va a tierra de misión, no, esas misiones populares eran en los pueblos de aquí de la Ribera. Y volviendo al personaje del padre Janariz, él cuando recorre todos estos pueblos de la Ribera, pues anota en un cuaderno esa historia de las imágenes y santuarios de la Santísima Virgen María de la diócesis de Osma, que era la que pertenecía entonces a Aranda. Y este libro, bueno, pues permanece inédito, que no se ha publicado, pero bueno, sí que está a disposición. Y bueno, es algo importante, pues bueno, vemos ahí a la derecha pues cómo recorre todos los altares, imágenes de Aranda de Duero. Ahí vemos Inovas, Lado Condes, Villalba, historias de las imágenes. Bueno, pues es algo que él hizo ese recorrido por toda la Ribera cuando hacía esas misiones populares, y de alguna manera pues es algo a poner de relieve. Bueno, las imágenes son del antiguo convento y colegio que tenían los claretianos, en lo que se ahora los jardines de Don Diego, y ahí vemos a la izquierda pues la iglesia, de la derecha actual, que hasta el año pasado pues había comunidad claretiana en Aranda también, pero bueno, ahora sigue dando servicio al colegio Claret. Otra persona importante también, el padre Heraclio Palacios, que era también otro claretiano, y El Eco de Aranda, un periódico que hasta la Guerra Civil tuvo una implantación en un semanario, y ahí se reflejan muchas de las misiones populares y muchas de las tradiciones especialmente marianas. Estamos hablando de una congregación como la de los claretianos, que siempre trataba
con muchísimo cariño pues todo lo relacionado con la Virgen María. Bueno, y aquí vemos imágenes que son centenarias, de Fresnillo de las Dueñas, de Humildizán, de la Virgen de las Viñas, pero que fueron reinterpretadas por todos estos claretianos a principios del siglo XX. Importante dentro de la religiosidad popular, pues el calendario litúrgico. Dentro de unos días vamos a celebrar el 2 de febrero una fiesta popular como la Virgen de las Candelas, y leo directamente de lo que viene en ese directorio del 2002, que habla que hasta 1969 la antigua fiesta del 2 de febrero, de origen oriental, recibía en Occidente el título de la purificación de la Santísima Virgen y concluía 40 días después de Navidad el ciclo de Navidad. Esta fiesta siempre ha tenido un marcado carácter. Y pongo ahí a la derecha pues la imagen de la Virgen de las Candelas, que además es la misma que se utiliza en la bajada del Ángel. Es decir, también del Vía Crucis. El Vía Crucis no deja de ser una manifestación también de religiosidad popular, que ilustro con estas imágenes, que son imágenes de iglesias de Peñaranda de Duero, de Villatuelda, pero que también nos hablan de Vía Crucis o cuando empieza la Semana Santa. También remontándome al directorio que hizo referencia antes, durante la Semana Santa la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. Las imágenes son de Aranda de Duero, de los años 50, 60, y vemos pues esos niños que salen con sus palmas, y la imagen que se sigue utilizando a día de hoy, que como nota curiosa pues es la misma que se utiliza, la misma, esta es de la iglesia de Roy, y vemos que la imagen pues es muy parecida. El Viernes Santo, y luego además en Sotillo de la Ribera pues vais a hacer referencia al descendimiento, pues se habla de eso también en ese directorio, que en muchas regiones durante la Semana Santa, sobre todo los viernes, tienen lugar representaciones de la Pasión de Cristo. Entonces, bueno, pues habla ahí de esas representaciones que nacieron en su momento en ciertas órdenes religiosas, en el caso de Aranda de los franciscanos, pero luego, cuando los franciscanos pues ya no están en Aranda, a partir del siglo XIX pues ha sido una cofradía quien ha retomado esta tradición, o algo tan nuestro de nuestros pueblos de la Ribera como es el Domingo de Resurrección, esas ceremonias del encuentro, las de Caleruega, y vemos pues por un lado las mujeres que van con la Virgen María, y por el otro lado los hombres con el resucitado. Esto es algo que se repite en muchos pueblos, y esto es algo que entronca directamente con la piedad popular, porque los evangelios no nos hablan en ningún momento de ningún encuentro entre la Virgen María y Jesucristo. Entonces es la piedad popular la que ha intuido que cómo nos iba a encontrar el Hijo con su madre en el momento de la resurrección. Y aquí vemos estas imágenes pues, de Sinovas, de San Juan del Monte, de Peñaranda del Duero también, o la ceremonia de la bajada del Ángel, la fotografía más antigua de la bajada del Ángel frente a Santa María de Aranda de Duero. Y hay un texto de Juan Pablo II que habla que los evangelios refieren varias apariciones del resucitado, pero no hablan del encuentro de Jesús con su madre. Ese silencio no debe llevarnos a concluir que después de su resurrección Cristo nos apareció a María. Pues cómo podía la Virgen presente en la primera comunidad de los discípulos haber sido excluida del número de los que se encontraron con su Hijo resucitado de entre los muertos. Bueno, pues esto de alguna manera para reflejar que ha sido la piedad popular, la religiosidad popular, quien ha construido esa imagen que los evangelios guardan silencio. O las fiestas del Corpus, que vemos a la derecha a un dominico de Caleruega, tan recordado como el Padre Basilio, pues en una procesión del Corpus, o una fiesta que está muy asociada con los niños. Y bueno, pues tantas asociaciones eucarísticas. Quiero recordar, por ejemplo, ahora la adoración nocturna, pues nacen precisamente pues, de toda esta tradición, de toda esta cariño hacia la Eucaristía. O aquí, a pocas calles de aquí, estos son una imagen de Roa, una de ellas es una imagen de Goya, de la Guerra de la Independencia, pues como las tropas invasoras pues roban copones, roban y vemos pues
la calle del Señor, que es algo que a los de Roa os resultará familiar. De lo que nos está hablando es de una profanación que se produjo de la Eucaristía durante la Guerra de la Independencia. Precisamente el escudo que hay a la derecha nos habla de eso. Probablemente pues, esa manifestación de fe ante una profanación no se hubiera producido si los raudenses no hubieran tenido tan interiorizado en la presencia real del Señor, por eso se llama esta calle del Señor, y esa presencia de lo que fue un hecho histórico y que nos habla mucho de esa devoción hacia la Eucaristía. O tantas monumentos al Sagrado Corazón de Jesús. Vemos, bueno, pues el monumento Baños de Valdaraos, que está en medio, el de la derecha, que es de Humildizar, o el de la izquierda, que igual a nadie le puede sonar, pero eso era el Salón del Ayuntamiento de Aranda hasta los años 70, que había un altar, claro, desde ahí la consagración de la ciudad. O ya siguiendo el año litúrgico también, una fiesta, la fiesta por antonomasia de la Virgen, como es el 15 de agosto. Ahí a la derecha pues lo tenemos en el centro del altar de Vado Condes, una fiesta tan asociada también con San Roque, y por eso traemos esa fotografía de la izquierda, que es de Roa, de aquí de Roa. Y siguiendo el año litúrgico también, pues bueno, el 8 de septiembre lo que se celebra es el nacimiento de la Virgen María. Aquí está es un detalle del retablo mayor de Humildizán, pero es una fiesta que está muy asociada pues, a tantas fiestas del 8 de septiembre. Entre otras está la fiesta de la Virgen de las Viñas en Aranda de Duero, se cuenta a partir del 8 de septiembre. O bueno, devociones que van surgiendo ya en el siglo XXI en torno a la Virgen María, y aquí vemos a nuestro querido arzobispo Francisco Gil, fallecido hace unas semanas en la toma de hábitos de hermanas de la Congregación de su Comunión. O sea, religiosidad en torno a la imagen que preside su nueva iglesia. Entonces, en ese sentido, pues esta es una imagen también del siglo XXI, las tradiciones marianas. Una breve referencia al santoral, porque lógicamente no nos podemos referir a todos los santos beatos que pero bueno, San Sebastián, San Antón, que está en San Sebastián es de la izquierda de Villatuelda, del centro es de Milagros, a la derecha es de la Aguilera, San Antonio de Padua. Bueno, y cuando hablamos de santos, pues también de beatos, que aquí en la Ribera pues tenemos a Santa Juana de Aza, pero es beata la madre de Santo Domingo de Guzmán, y bueno, pues aquí imágenes en torno a santos tan queridos de la Ribera del Duero. Volviendo al directorio, ¿qué visión hay que tener del santoral? Pues dice el objetivo último de la veneración de los santos es la gloria de Dios y la santificación del hombre mediante una vida plenamente conforme a la voluntad divina y las virtudes y la imitación de las virtudes de aquellos que fueron discípulos eminentes del Señor. Claro, no es lo mismo que volvemos esa imagen de un cuadro de David, pues esos tantos libros que escribió, con ahí no es lo mismo pues que a la derecha un altar de la con Santa Bárbara, y de su vida pues muy poquito sabemos, pero bueno, sí que sabemos su ejemplo de martirio y de compromiso cristiano, o un santo tan nuestro como San Pedro Regalado, bueno, pues tan querido, o los arcángeles. Bueno, en este caso el arcángel San Miguel, que está presente a la izquierda, en Fuente Espina, que ahí visto Alberto antes a su padre. Esta foto me decía aquel día que estuve contigo en el centro de Villalba, a la derecha de Peñaranda también. O bueno, el santoral que se ha ido releyendo a los tiempos, San Cristóbal, San Jorge, bueno, hay reliquias que hay aquí y bueno, por agilizar un poco la intervención, como durante el siglo XX, pues devociones que eran centenarias como San Cristóbal, pues se ha sabido releer como patrón de todos los que se relacionan con los vehículos de motor, o la Virgen de Loreto aquí a la derecha, en Aranda de Duero, de los que han servido
han hecho el servicio militar en el Ejército del Aire. Bueno, pues son advocaciones marianas que bueno, pues han estado presentes. Y por irme, pues hoy podríamos hablar de tantos santos tan presentes en nuestras iglesias. Se ha insistido mucho en ponerlos en relación pues, con los sacramentos. A la hora de hablar del sacramento del bautismo, pues cómo no vamos a tener en cuenta pues todas las representaciones de San Juan Bautista, a la izquierda de Campillo de Aranda, a la derecha de Guzmán, o de la Eucaristía. Bueno, pues aquí vemos a la izquierda a San Jacinto de Quier, un dominico pues, que siempre se le representa con la custodia. Esa es una imagen de Caneluega, o San Norberto a la derecha de la iglesia de Guzmán, una representación mural del siglo XX, o con la penitencia, esa placa que nos recibe cada vez que visitamos a San Pedro Regalado en la Aguilera. Bueno, pues hablar del tema de las reliquias, algo tan presente también en la religiosidad popular. Son grandes relicarios de los primeros papas que tenemos en Peñaranda, o el gran relicario que hay en Gumindizar, pues algo también interesante y bueno, a veces también pues, cuestionado como este relicario que hay nada más y nada menos que de un niño de los santos inocentes que hay en Peñaranda, ¿no? Pues algo que no deja de ser una curiosidad y algo que nos habla de la religiosidad medieval y la religiosidad de otros tiempos, o el caso de Gumindizar, pues que se habla que nada menos que el omóplato de San Pedro estaba en el convento benedictino de San Pedro de Gumiel, y eso era objeto de centro de peregrinación en Gumindizar, y este es un altar que ahora está en la parroquia de San Pedro. Esas peregrinaciones, mira, esto es de un periódico de hoy, que una peregrinación no es un simple viaje. Esto es la Gaceta de Salamanca de hoy mismo, y ahí hablamos algo que dice un actor, José Sacristán, dice: Salamanca no viajo, de Salamanca peregrino. Bueno, pues porque vemos que la palabra peregrinar no es simplemente ir a Santiago de Compostela, es ir con una actitud espiritual, y esto este actor, bueno, a la hora de ir a Salamanca, pues, que va con otro respeto a Salamanca que lo que se va a una ciudad simplemente de viaje. Nuestras romerías, pues nuestras romerías no dejan de ser peregrinaciones colectivas también. Aquí en Clunia, esta peregrinación que se hace, que se rememora también una que hizo Santo Domingo de Guzmán a Clunia, y bueno, pues es algo que los pueblos del entorno de Caneluega, de los Arauzos, pues que hacen con una constancia de siglos. O esa gran romería que se hace en el Cristo de Reveche, que une a tres pueblos como Gumindizar, Noquillas y Villalbilla de Gumiel, pues es algo también que ha tenido su función histórica a lo largo de los siglos. Por último, pues esos santuarios que son la auténtica casa de la Virgen María, y que de alguna manera pues es ir a la casa de la Madre. Esa es la visión que hay que tener de los santuarios marianos, y voy a destacar pues los dos de la Ribera, que están abiertos siempre, como es el de Ontangas, de la Virgen de la Cueva. Es un santuario en el centro del pueblo que siempre está con las puertas abiertas, o el de la Virgen de las Viñas, que es un santuario que además es un goteo constante de personas yendo a cualquier hora del día, y que tanto uno como el otro hay que ponerlo en relación con la religiosidad popular. Que haya dos templos que estén abiertos tantísimas horas, pues es porque hay una cofradía detrás, como el caso de la Virgen de las Viñas, atendiéndola y dándole ese cariño y dando continuidad a esta frase del Papa Francisco, de nuestro querido Papa Francisco, que dice que los templos con las puertas abiertas en todas partes, para que el que busca a Dios no se encuentre con la frialdad de las puertas cerradas. Bueno, es una frase del Papa Francisco que está recogida de la iglesia de San Antón, la del Padre Ángel en Madrid, otra iglesia también que está abierta permanentemente, y que bueno, tiene esa frase pues recordándonos lo importante que es que haya iglesias con las puertas abiertas, como es este caso de la Virgen de las Viñas o de la Virgen de la Cueva de Ontangas, que siempre están abiertas precisamente pues porque hay una piedad popular y unas cofradías que están detrás de que puedan estar abiertas. Y ya con esto pues paso a la palabra a Lucinio, y yo creo que me ha alargado más de la cuenta.
Muchas gracias. ¿Sí? No. ¿No? Sí. Muchas gracias, Masi, por tu doble esfuerzo, no por pararlo solo, sino también exponerlo a pesar de las circunstancias. Y la segunda exposición va sobre qué nos dice la Iglesia en torno a la religiosidad popular. Para ello tenemos aquí con nosotros a Lucinio Ramos Rebollares, sacerdote, párroco de Nuestra Señora de Fátima en Burgos. Él es el delegado para la piedad popular y cofradías de la diócesis de Burgos, que es el órgano diocesano que tiene como misión principal cuidar la piedad popular, verdadero tesoro del pueblo de Dios, y animar a la manifestación pública de la fe. Fue antes, bueno, desde principios, desde que se creó el Secretariado Diocesano para la Religiosidad Popular en el año 2014, ostenta este puesto, y ha escrito varios libros relacionados con la historia de las cofradías de las iglesias, fundamentalmente del barrio de Gamonal. Pues cuando quieras, Lucinio. Bueno, pues muchas gracias. Después de escuchar a Máximo Masi, pues uno se queda un poquillo casi acomplejado, ¿verdad? Con esa historia y esas fotografías y todo ello. Muy bien. Yo pues me voy a dedicar primero a situar un poquito, digamos, lo que es la religiosidad popular, y después hacer algunas derivadas o los componentes más importantes que se encuadran dentro de la religiosidad popular. Especialmente me detendré pues en las cofradías, porque la delegación de la que soy delegado se llama Piedad Popular, Religiosidad Popular y Cofradías. Me parece que me tengo que detener un poquito de ello. A la hora de responder qué es la religiosidad popular, yo creo que conviene sí ya empezar a citar un texto del Papa Francisco en su exhortación pastoral, que es la alegría de Dios. ¿Me separo? Sí. Es que cada vez que golpeas, Sí. No, yo no golpeo. pues sí. Lo que pasa es el ¿Quieres aire, ¿no? separarme un poco? Sepárale. A ver, ahora, habla. Y habla Sí. un poco más fuerte. Sí. No se oye. Sí. Claro, hay un... Por eso, ¿Ahora? a ver, Sí. Venga, ahí. Tira. Ahora, Angelines. habla. bueno, ¿qué es la religiosidad popular? A la hora de responder a esta pregunta, nos viene bien tener en cuenta lo que nos dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio. Dice él que para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar sino amar. Solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama al santo pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones solo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal, animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestros corazones. Todavía, a pesar de que la historia religiosa sobre este tema ha cambiado muchísimo, después comenzaré un poquito más atrás, o sea, en el Concilio Vaticano II, pero ya de antemano decir que todavía hay algunos
algunas personas, algunos cristianos, especialmente dentro de los pastores de la Iglesia, que no ven con buen grado todo esto de la religiosidad popular. Entonces, yo creo que en este número que el Papa nos sitúa a todos para que seamos capaces de cambiar un poco nuestro criterio, especialmente cuando pueda haber algún elemento en nuestra vida que así instintivamente nos lleve al rechazo de la piedad popular o de la religiosidad popular. Es decir, que para comprender esta realidad hace falta tener la mirada del buen pastor y no juzgar, sino amar. Esa es la disposición para que nosotros entendamos un poquito todo esto de lo que hoy estamos hablando. Cuando hablamos de religiosidad popular estamos hablando ni más ni menos que de la fe del pueblo sencillo que se hace vida y cultura. Estas palabras son del mismo Papa Francisco, pero cuando todavía no era Papa. Él tuvo una experiencia como arzobispo de Buenos Aires, y cuando se celebró Aparecida, a él le tocó ordenar bien y hizo alguna publicación sobre todo el contenido de Aparecida, y entonces él da esa definición. ¿Y de qué es la piedad popular, la religiosidad popular? Es la fe del pueblo sencillo que se hace vida y cultura. O la religiosidad popular es ese modo peculiar que tiene el pueblo de vivir y expresar su relación con Dios, la Virgen y los santos, en un ambiente privado e íntimo y también en comunidad. La religiosidad popular es simplemente la religiosidad de la gente creyente que no puede menos que expresar públicamente, con sincera y sencilla espontaneidad, su fe cristiana. Esa fe cristiana que ha recibido de generación en generación y que ha ido configurando la vida y las costumbres de todo su pueblo. Una de las características de la religiosidad popular es precisamente la inculturación. O sea, hablamos de inculturación. ¿Qué es lo que significa eso? Pues la gente, al vivir su fe, va creando una serie, diríamos, de realidades que de alguna forma van metiéndose en la vida del cristiano. Por ejemplo, ciertamente que la liturgia y la piedad no son lo mismo. O sea, la liturgia es, por decirlo de una manera rápida, la celebración de la fe, ¿verdad? Actos litúrgicos, pues la celebración de los sacramentos, que es central la Eucaristía, y la liturgia de las horas. Eso corresponde, digamos, a la liturgia. Lo demás, una procesión, una exposición con el Santísimo, el rezo del Rosario, el Vía Crucis, etcétera, etcétera. Todos los actos que podáis poner, eso no es liturgia, eso es piedad, piedad popular. Entonces, yo me atrevo a decir que a nivel así de estar imbuidos en una oración, pues casi la piedad popular es lo que está presente en nuestra vida, porque, como digo, solamente a nivel de celebración, liturgia es la celebración de los sacramentos y la celebración de la liturgia de las horas. El modo propio de la religiosidad popular está marcado por el corazón. La fe se encuentra determinada por los sentimientos. Si bien algunos no aceptan este tipo de religiosidad, argumentando que no compromete a la persona, sin embargo los sentimientos del corazón llevan a la fe
a expresarse en gestos y delicadezas con el Señor y con los hermanos. Lo sensible no es contradictorio con las experiencias más profundas del Espíritu. Para eso no hay más que referirse a los grandes místicos de la Iglesia Católica, como San Juan de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús, o San Ignacio de Loyola, que nos muestran esta dimensión sensible de la fe. Este sería uno de los grandes valores que en un intercambio sano y enriquecedor aportan la religiosidad popular a la Iglesia, muchas veces tentada de racionalizar y quedarse en meros pensamientos o formulaciones que no comprometen la vida. Es decir, a veces la gente rechaza la religiosidad popular porque dicen que eso no son más que sentimientos y que esas son niñerías. Pues no. La religiosidad popular realmente, si anida en el corazón, también lleva a experiencias profundas a nivel de fe. A la hora de hablar de religiosidad popular, hay un documento que no se ha de orillar nunca, y es la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Fijaos en qué ambiente nace esta exhortación del Papa Pablo VI. Pues acababa de celebrarse un sínodo de los obispos sobre la evangelización. Y entonces el Papa Pablo VI escribe una exhortación apostólica sobre el tema de la evangelización. La exhortación apostólica recoge concretamente lo que los obispos en el sínodo ese sobre la evangelización habían dicho. Bueno, pues hay un número especialmente en esta exhortación del Papa Pablo VI, que es el número 48, que dice así: estamos tocando un aspecto de evangelización que no podemos dejarnos insensibles. Habla sobre el tema de la religiosidad popular. Queremos referirnos ahora a esa realidad que suele ser designada en nuestros días con el término de religiosidad popular. En este número el Papa señala algunos de sus límites. Dice que está expuesta a deformaciones, teniendo supersticiones, a veces queda en un nivel de manifestaciones culturales y puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunión eclesial. Y a continuación señala sus valores, y en esto yo creo que sí que nos tenemos que fijar, porque después todo esto que señala el Papa Pablo VI en esta exhortación es recogido continuamente por los demás papas que le suceden. Dice, pero cuando ésta está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante, engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Por ejemplo, paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Bueno, pues yo creo que el Papa Pablo VI quiso poner en valor lo que para entonces se había, diríamos, casi desechado de la Iglesia. Es verdad que el Concilio Vaticano II habló de la piedad popular o de la religiosidad popular. Es verdad que lo habló especialmente en la primera constitución que el Concilio aprobó. El Papa San Juan XXIII hizo que lo primero que se tenía que hablar en el Concilio era sobre la liturgia, sobre la reforma de la liturgia. Pero bueno, el Papa Juan XXIII falleció y continuó, diríamos, el Papa Pablo VI, y fue el Papa Pablo VI en el que al final, pues, digamos, aprobó esa constitución, ¿no? Pues, la puso ya en valor para la Iglesia, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II
sí que dice algunas cosas sobre la piedad popular. Dice que la liturgia no es la única actividad de la Iglesia, sino que necesita la complementación de la fe, la conversión, la predicación, las obras de caridad, de piedad y apostolado. Dice también el concilio, el Sacrosanto Concilio, que son muy importantes los ejercicios piadosos del pueblo cristiano y que es necesario adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, sobre todo en los territorios de misión. Pero fijaos qué pasó, que dada la orientación prevalente del Vaticano II de dialogar con el mundo moderno e ilustrado y supuesto el liderazgo innegable por parte sobre todo de teólogos centroeuropeos y de bastantes obispos también europeos, no es extraño que el tema de la piedad, de los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, fuera marginal en el concilio y que las breves alusiones a la piedad popular y a las tradiciones de los pueblos pues pasaran prácticamente desapercibidas y fueran de ordinario muy olvidadas en el posconcilio. Nosotros ahora, los que tenemos ya una edad pues considerable, resulta que si recordamos en nuestros pueblos las realidades a nivel religioso que había, pues aparte de la Santa Misa, ¿verdad? La gente se reunía pues a rezar el rosario, a hacer una novena, a hacer el Vía Crucis, a hacer muchas procesiones, y todo eso después del concilio, muchas realidades de esas, pues se vinieron abajo. Y se vinieron abajo no porque el concilio lo hubiera pretendido, sino precisamente porque había un ambiente distinto. Y yo me creo que el Papa Pablo VI, pues cuando tiene oportunidad, después de celebrarse ese sínodo de la evangelización, pues hace esa exhortación donde pone en valor y para bien pone, diríamos, el valor de la valía de la piedad popular. Contando, ya no sé si tengo que esto, contando, pues ya solamente me refiero a unos textos. Por ejemplo, voy a deciros algún texto del Papa Juan Pablo. La valoró como a la piedad popular como la piedad de los pobres y de los sencillos, la manera como estos predilectos del Señor viven y traducen en sus actitudes humanas, en todas las dimensiones de la vida, el misterio de la fe que han recibido. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, decía que la piedad popular refleja una serie de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hay un texto también del Papa Benedicto que sí que me gustaría, si le tengo a mano, pues me gustaría decirlo, pero en realidad es un discurso que dirigió a los seminaristas, a los cuales efectivamente les manda que cuiden la piedad popular. En ella van a encontrar mucho apoyo para su vida cristiana, y después, pensando en que van a ser ellos pastores del pueblo de Dios, pues también ese mensaje pues implica que, bueno, pues que cuiden en sus respectivas parroquias cuando sean pastores, pues ese tema de la piedad popular. Y finalmente, pues hombre, hacer alusión al Papa Francisco, que en la exhortación de la alegría del Evangelio tiene unos 6 números, del cual he leído uno de ellos, ¿verdad?, sobre ese amor que se merece la piedad popular, pues que llega a hablar incluso de la piedad popular como el lugar teológico. Y estas ya son palabras mayores, porque el lugar teológico significa que nosotros tenemos que tener mucho respeto, mucho cariño y mucho aprecio a todas esas manifestaciones a través de las cuales también el Señor nos habla a todos nosotros. Entonces yo creo que me he pasado ya de los cuarto de hora. Gracias, Y después podrá salir algo en el... Sí, luego van a volver, momentáneamente nos dejan, porque luego vuelven al final, después de las dos experiencias que
que vamos a tener ahora, que son la de la Semana Santa de Sotillo de la Ribera y la fiesta de Fuentesdesper, tendremos un coloquio. Entonces, alguna cosilla que haya podido quedar, igual puede ser el momento para ello. Entonces, sube ahora Efrén Arroyo y Berta García, perdón. Ellos nos van a hablar de la fiesta la Semana Santa de Sotillo de la Ribera, que es fiesta de interés turístico de Castilla y León desde el noviembre del año 2023. Está con nosotros Berta García, referente parroquial, miembro del Consejo Pastoral Arciprestal, y Efrén Arroyo, historiador y secretario de la Cofradía de la Veracruz. Pues que ellos nos cuenten lo que tienen preparado. Bueno, pues después de haber oído todo lo que hemos oído, Acércate el micro. vamos ya a cosas más concretas. Micro. No, decía que habiendo oído tantas generalidades, vamos ya a cosas más concretas sobre la religiosidad popular. En Sotillo de la Ribera, como en toda la zona, tenemos elementos tanto materiales como inmateriales de nuestros antepasados que nos muestran el gran espíritu religioso que tenían y que marcaban los acontecimientos más importantes de la vida social, influyendo también en dándole al pueblo un cariz comunitario y solidario, incluso con el religioso, lógicamente, y que en la medida de lo posible se ha intentado mantener. Uno de los elementos materiales en Sotillo, por ejemplo, son las ermitas. Cuenta con 6 ermitas dedicadas por orden de construcción a la Virgen del Prado. Creemos que es la más antigua de las 6 que quedan, porque ya en documentos de 1429 se habla de ella como el lugar donde subió todo el pueblo en rogativas para pedir la sanación de una epidemia. En 1785 fue restaurada por orden del sotillano don Juan Antonio Serrano Mañero, canónigo y rector de la Universidad de Santiago de Compostela. De mediados del siglo XVII son ya Santa Ana, San Jorge, San Isidro y Santa Lucía. Y del siglo XX tenemos una pequeña ermita dedicada al Buen Pastor, obra de Amancio, escultor y tallista autodidacta sotillano. Todas ellas en buen estado de conservación y celebrando la Eucaristía el día de su fiesta. También en algunas se hace romería. Esto demuestra la gran religiosidad de nuestros antepasados y la devoción y el cuidado de las mismas que se ha seguido manteniendo hasta la fecha, sobre todo por los cofrades de cada una de ellas. Importancia singular adquiere la cofradía de la Veracruz o de la Santa Cruz, como aparece también en otros documentos, por su relación con la Semana Santa. Según el Archivo Diocesano de 1578 a 1858, en 1619 ya estaba fundada esta cofradía, pues en las cuentas de este año hay una partida del alcance del año anterior, cuyo libro no se conserva. En 1664 se redacta una nueva regla que se conserva incompleta, pues la anterior había desaparecido. Los cofrades ingresan como hermanos de azote o de luz. Los de azote se disciplinaban durante la procesión del Jueves Santo, solo hasta los 50 años. Entonces pasaban a ser hermanos de luz. La cofradía tenía sus reglamentos, sus cuotas, sus normas, si eran hombres o mujeres, su insignia que llevaban en los entierros de los cofrades. En los reglamentos se especificaban los deberes, los derechos, las penalizaciones por actitudes negativas. Eran aprobados por los provisores del obispado de Osma. Realizaban obras de misericordia, como enterrar como hermanos a los pobres que morían sin casa, sin tierra, sin viña ni mueble que valiera menos de 10 ducados. Y también, lógicamente, acompañaban en los entierros a todos los cofrades de la cofradía de la Veracruz y ordenaban las misas prescriptivas para los mismos. La cofradía celebraba las misas de las Cruces de Mayo y Septiembre,
Pascua de Resurrección y otras 12 los primeros lunes de mes. El último dato que se conserva es de 1858 en este libro. Llevaban también el libro de regla, de cuentas, de visitas pastorales, de recuerdos. En él estaba escrita la regla con 45 capítulos. Las visitas pastorales desde 1579 a 1664. Las cuentas de la cofradía desde 1663 a 1732. Entradas por varios motivos, cuotas, limosnas, donaciones que hacía la gente. En 1694, por ejemplo, donaron 2.560 reales para ayudar a la construcción del templo actual, del cuerpo del templo actual. En el libro de cuentas, acuerdos, nombramientos, visitas pastorales y cofrades. Se asientan las cuentas, por ejemplo, en 1733, la cofradía abona 1.500 reales de vellón por el paso de Jesús Nazareno para la procesión del Jueves Santo. Todos los años hay una partida para el organista que toca en las festividades. Se documentan las admisiones de nuevos hermanos. Se asignaban las personas para portar los pasos. Se multaba a quienes prestaban los vestidos para hacer las birrias, dice. Nos imaginamos que es seguramente utilizarlo después para la época de carnaval. Se compraban víveres para las colaciones de los hermanos y hermanas para el Jueves y Viernes Santo. El 3 de mayo se nombraban los oficios de alcalde, mayordomo de bolsa, mayordomo de pedir y diputados. En 1766 se recibe la visita de don Bernardo Antonio Calderón, obispo de Osma, quien confirmó la regla y ordenó su cumplimiento y prohíbe el gasto de las colaciones. Se ve que había algún exceso, entonces él las prohibió. Y hay documentos hasta 1959. Quizá consecuencia de esta centrada religiosidad son también las personalidades importantes que sobresalieron en la Iglesia en los siglos XVII y XVIII, como don Miguel Herrero Esgueva, siglo XVII y XVIII, que fue obispo de Osma y arzobispo de Santiago de Compostela. Don Luis García Ruiz, siglo XVIII, obispo de Tortosa y arzobispo de Zaragoza. Don Juan Antonio Serrano Mañero, siglo XVIII, ya nombrado, canónigo de Santiago de Compostela y rector de su universidad, y el mayor mecenas de Sotillo, preocupado siempre por la construcción y conservación de diferentes elementos religiosos. Y don Francisco Herrero Ruiz, presbítero, fundador de la Capellanía Perpetua a la Virgen de los Prados. En aquella época era muy común fundar las capellanías y pasarse como herencias de padres a hijos, a nietos, a sobrinos. En 1975-76 ya entramos en la parte más próxima a nosotros. Comienza a renovarse la Semana Santa con el cambio de generaciones, con la restauración del monumento en 1984. El monumento está ahí en esa fotografía en rojo, de trajes de soldados romanos. En 2014 se constituye la Coordinadora de Semana Santa. Se construyen carrozas para los pasos de gran tamaño, como Jesús Nazareno, el Cristo de la Bola, el Cristo del Miserere, el féretro del Santo Entierro. En 2017 se descubre la cápsula del tiempo en la imagen del Cristo del Miserere, llamado así por cantarse ante su altar todos los viernes de Cuaresma el Salmo del Miserere hasta los años 50. En el 2015 se recupera y escribe la partitura Santiago Izquierdo, cantándose nuevamente en las procesiones del Jueves y Viernes Santo, así como de forma virtual los viernes de Cuaresma. Otra particularidad de la Semana Santa es el encendido de hogueras durante la procesión del Jueves Santo para iluminarla, ya que se apagan todas las luces del pueblo, representando la situación de cuando en el pueblo no había luz por las calles y que imaginamos fue el origen de esta costumbre. En noviembre del 2023, la Junta de Castilla y León
declara la Semana Santa de Sotillo de interés turístico regional. Con esta nueva situación, la coordinadora de Semana Santa ha adoptado la forma de cofradía de la Veracruz. Otros elementos específicos de la Semana Santa es la construcción cada año del monumento neoclásico para guardar el Santísimo del jueves al viernes y la realización del descendimiento cada 4 años y cuyo origen es anterior a 1717. Y ahora Efrén ya les va a explicar todo lo relativo. Sí, yo voy a exponer lo de la concesión de interés turístico regional. Origen y relevancia cultural de la Semana Santa de Sotillo. Los orígenes de la Semana Santa ya quedan reflejados en 1618. En el archivo diocesano hay algunos documentos que ya relatan la Semana Santa en vigor. Durante generaciones se ha mantenido viva esta festividad que ha dado para ser declarada de interés turístico regional, la Junta de Castilla y León tiene unos requisitos. Uno, la originalidad de la celebración, que los elementos sean únicos, que no estén repetidos en todos los pueblos de la comarca, que sean diferenciadores. Por ejemplo, las hogueras nocturnas y otros elementos que expondré después. La participación vecinal, que sea una tradición, que no sea un acto espontáneo y único de un momento determinado. Y los elementos artísticos y religiosos, que tenga un valor cultural, que tenga una antigüedad de al menos 20 años. La Semana Santa de Sotillo tiene más de 4 siglos de antigüedad. Que sea capaz de atraer turismo. Cada año atrae más turistas y en estos últimos 2 años, desde que se ha declarado de interés turístico, se ha incrementado notablemente. Y que tenga una periodicidad, que no sea una cosa de un momento determinado. La Semana Santa, como en todos los sitios, se celebra anualmente. Desarrollo de la Semana Santa. En Sotillo las tradiciones se desarrollan sobre todo 3 días: Jueves Santo, Viernes Santo y el día de Pascua. El Jueves Santo se inicia con la misa, en la cual tiene lugar el lavatorio a los niños nazarenos, que son 12 niños que están vestidos de apóstoles y uno más que está vestido de Jesucristo. El traslado del Santísimo. Durante la misa, el Santísimo, una vez expuesta la comunión, se traslada al monumento, bajo palio y escoltado por los soldados romanos. La carrera de las hogueras, se llama carrera o procesión nocturna, y son las hogueras y las velas en los balcones y en las ventanas para iluminar el recorrido. Las imágenes policromadas, que son sobre todo del siglo XVIII. El Jueves Santo se procesionan 4 imágenes: el Jesús, el Ciomillo, que es un ecceomo pequeño, popularmente conocido como el Ciomillo, el Jesús Nazareno, el Cristo de la Bola y el Cristo del Miserere. Estos son los 4 pasos del Jueves Santo. El Viernes Santo está el descendimiento, que es bajar el Cristo de la cruz, un Cristo articulado, hasta la urna de cristal. El traslado del monumento, que hace el recorrido inverso, desde el monumento para dar la comunión, se traslada también bajo palio y escoltado por los romanos, desde el monumento hasta el altar mayor. Y la procesión del Santo Entierro. Esta procesión es de día, así como la del Jueves Santo es de noche por las hogueras, esta es diurna. Se añaden 2 pasos más. A los 4 anteriores se añade el Cristo yacente o tumbao y la Virgen de la Soledad. Y el domingo de Pascua tiene lugar la que hemos visto ya anteriormente citada, la procesión del encuentro. Por un lado sale Jesucristo, que es llevado, antes era llevado a hombros, ahora en carroza por una calle, y por otra va la Virgen María con un manto negro. Se encuentran en la plaza del pueblo y una vez, después de 3 veces, se levanta y se... Sigo que si te falta mucho por curar. No, sí, acabo en un momento. Y los cantos de aleluya. Cuando se encuentran ahí Jesucristo y la Virgen, se producen los cantos de aleluya. Como elementos diferenciadores está el monumento, que es un altar desmontable, los niños nazarenos que recitan los romances,
las hogueras nocturnas que iluminan la procesión, el descendimiento, que es la bajada de Cristo, y el miserere, que es el que se canta de una forma distinta a otros pueblos de la comarca. Para acabar con una frase, la Semana Santa de Sotillo no solo es una tradición, es un legado vivo que une historia, fe y cultura, y que mantiene encendida la llama de sus raíces. Muchas gracias. Bueno, nos queda también como experiencia la fiesta de la Virgen de Nava en Fuentecésped. Con nosotros está María Ángeles Bayo, también referente parroquial, también es miembro del Consejo Pastoral Diocesano. Y bueno, nos va a hablar un poco de las fiestas de la Virgen de Nava que decíamos, que son unas celebraciones patronales muy tradicionales que giran en torno a la traída y a la llegada de la Virgen desde su ermita a la iglesia parroquial. Generalmente en junio, con danzas infantiles, procesiones, actos musicales, y bueno, se extiende varios días y varios fines de semana. Bueno, Ángeles. buenas tardes. El micro. Sin entender, vale. Buenas tardes buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar las fiestas y romerías de la Virgen de Nava de Fuentecésped en este encuentro diocesano en el mundo rural. Para empezar esta experiencia sobre la romería, procesiones y fiestas de la Virgen de Nava en Fuentecésped, quiero indicar que las mismas tienen lugar el fin de semana más cercano a San Antonio, 13 de junio, y terminan 15 días después. Las fiestas las preparamos de la siguiente manera. Antes quiero decir que las mismas son posibles gracias a la participación voluntaria de niños, niñas, jóvenes, madres, padres, abuelos y todas aquellas personas que contribuyen con su esfuerzo, con su tiempo, a que año tras año se puedan realizar y celebrar la fiesta, que hasta el momento no han fallado ningún año. Para que la fiesta pueda celebrarse, primero están los preparativos. Empezamos con la iglesia, colocando los tableros, quitar bancos, preparar el traje de la Virgen, las alfombras, las mesas para los santos, etc. Todo lo necesario para cuando esté la Virgen en la parroquia. También hay que preparar la ermita, la carroza de la Virgen, engrasarla, ya que es como un coche con su volante, frenos, ruedas, pero no lleva gasolina, sino que es transportada gracias a la fuerza de 5 personas, hombres y mujeres. Luego también hay que vestir a la Virgen y adornar la carroza, preparar los estandartes, los faroles, colocar los santos en las andas, San Antonio y San José, retirar los bancos de la ermita y colocar los tableros para que también pueda bajar la Virgen. En todo esto no nos podemos olvidar de nuestros danzantes, 8 niños y niñas de 9 a 14 años, según la altura de la criatura, que ensayan casi todos los fines de semana, bueno, a partir de marzo o abril. Están dirigidos por un zarragón, que es, normalmente es un hombre, que ha sido danzante durante varios años. De hecho, aquí tenemos a un zarragón, para poder aprenderse pues, los niños durante esos tiempos las danzas de paloteo, que son típicas de nuestro pueblo. Y por supuesto de la elaboración de nuestras rosquillas de cañada, que son típicas de nuestro pueblo. Están rellenas de miel, piñones y chocolate, que adornarán el ramo que un devoto dona a la Virgen para su posterior sorteo. Hasta hace 10 años era realizado por mujeres mayores de la localidad, y últimamente han aprendido a hacerlas chicos y chicas más jóvenes, y son los que lo elaboran ahora. La fiesta empieza con la traída de la Virgen, que se viene realizando desde el año 1760. Es el día en el que los devotos y visitantes van a buscar a la Virgen a su ermita. Empieza con el toque de campanas de la iglesia y continuamos con el pasacalles de los danzantes por el pueblo, que anuncian que ya vamos a ir a buscar a la Virgen. Una vez en la plaza nos disponemos para ir a buscarla. Este es el único momento en el que los danzantes bailan a los feligreses y visitantes. Un camino de 2,5 kilómetros que hacemos andando, y cada año participan más personas. Una vez en la ermita se preparan las cuadrillas, grupo de 8 personas, hombres y mujeres de diferentes edades, para llevar a los santos y la carroza de la Virgen. Los danzantes meriendan para reponer fuerzas para poder bailar y danzar a la Virgen hasta llegar a la iglesia, unas 2 horas. También van llegando los angelitos, normalmente 6 niños, niñas de 3 a 5 años, que son los que, agarrados de cintas, tiran de ellas y se creen que empujan a la Virgen para que pueda caminar desde la ermita y la iglesia. También se preparan los niños y las niñas que llevan los faroles, estandartes y público en general. Como podéis comprobar, esta es una fiesta muy participativa e intergeneracional. Una vez todos colocados en sus puestos, los dulzaineros empiezan a tocar la bajada de la Virgen,
momento en el que los danzantes empiezan a bailar y la Virgen empieza a caminar hacia la iglesia, precedida de San Antonio y San José. A lo largo del camino, los danzantes van alternando las danzas de paloteo típicas de Fuente del Césped y bailes a la Virgen, y ya más cerca del pueblo se ofrece a la Virgen el ramo de rosquillas. Posteriormente, los danzantes bailan a los santos y al ramo, y en la iglesia los danzantes echan la última danza de ese día para continuar bailando la subida de la Virgen hasta colocarla en el altar mayor. Tras su colocación se realiza la ofrenda floral de niñas y mujeres ataviadas con el traje de serrana y cualquier otra persona. Para terminar, canta todo el pueblo la salve y el sacerdote nos convoca al día siguiente a la Eucaristía y celebración del día de San Antonio, la fiesta principal, que para poder celebrarla a la 1 de la madrugada, varios hombres y mujeres de diferentes edades nos convocamos para preparar el templo parroquial para el día de San Antonio, que tras la Eucaristía, la carroza de la Virgen de Nava, precedida de San Antonio y San José, con sus respectivas estandartes y faroles, salen en procesión por las calles de la localidad, donde los danzantes volverán a interpretar las mismas danzas de paloteo y en el mismo orden que el día anterior. Por si no os lo he dicho antes, la Virgen de Nava permanece 15 días de vacaciones en la iglesia parroquial junto a sus hijos. Mientras la Virgen permanece en el pueblo, las personas devotas la visitan esos días, donde realizan la novena de Nuestra Señora de Nava y la visita, cada uno de manera individual. Pero a partir de las 9:30 de la noche estamos convocados todos esos días a celebrar la Eucaristía dedicada a la Virgen con su sermón y cantos correspondientes. Una vez terminada la misma, empieza el rosario cantado por las calles, precedidos por los estandartes de San Antonio, San José y la Virgen y sus faroles, siendo los niños y jóvenes los que lo sacan. La costumbre es cantar la letanía en latín. Ya en la iglesia se termina con el canto de la salve y nos convocamos para el día siguiente, bien para la misa y el rosario, o solo para el rosario, si es que ha habido Eucaristía por la mañana. Las fiestas terminan con la llevada de la Virgen. Por la mañana tenemos la misa cantada, que termina con la salve y la despedida a la Virgen. Después, entre los voluntarios asistentes a la Eucaristía, preparamos la iglesia y los santos, ya que a las 6 de la tarde empieza la romería o la llevada de la Virgen hasta su ermita, con nuestras danzas de paloteo a la Virgen y bailes a los santos y al ramo. Una vez en la ermita y colocada la Virgen y los santos en sus altares, la ermita permanece abierta y cada persona se va con sus familias, cuadrillas, a merendar a la paradera para luego participar en el baile. Y a eso de las 11:30 volvemos de nuevo a la ermita a cantar la salve y la despedida a Dios Virgen María. Falta lo mejor. Bueno, a ver, ahí hay fotos y veis ahí un poco lo que he estado narrando, ¿vale? Bueno, quiero terminar esta intervención con la fiesta del año 2024, concretamente con la llevada, que realmente fueron 2. El día fijado para la misma estaba lloviendo, por lo que no se pudo llevar, es que me emociono muchísimo, no se pudo llevar a su ermita. Pero una vez que estaba todo preparado y comprobando que continuaba lloviendo, los danzantes realizan las danzas dentro de la iglesia. Se canta la salve y la despedida de la Virgen. Al finalizar se acuerda de llevar a la Virgen al día siguiente, domingo, tras la celebración de la palabra. Fue tal la cantidad de feligreses que asistieron y tras salir a la calle y ver que estaba la charanga que iba a amenizar el baile Bermú, se les invita a que acompañen la procesión. Gracias a la charanga y especialmente a Rodrigo, el tambor de la charanga descendiente de Fuente del Césped, se produce algo insólito que nunca había ocurrido en las fiestas patronales de Fuente del Césped. Y es que cualquier persona podía bailar a su patrona. Esta es una de las fiestas para recordar algo histórico que muchas personas lo han recordado en las fiestas del año 2025. Os pongo 2 vídeos cortitos, que dura uno 28 segundos y otro 22 segundos. Uno es de la llevada en la iglesia. No sé si se oye. No se oye. No. Ah, no se oye, bueno. Ya se ha terminado. Casi. Pues no pasa nada. Pon el otro. El otro es en la ermita, bailando. Bueno, habéis visto fotos. Este es uno de los vídeos
que se hicieron muchos ese día. No tiene nada que ver porque el sonido en el caso de la iglesia son las dulzainas y aquí pues será en la charanga, ¿vale? Bueno, pues nada, quiero terminar esta exposición dando las gracias a Miguel, Elena y Ángel, que son los que me han ayudado a elaborar esta proyección, y muchas gracias a todas las personas por participar en este encuentro. Gracias, compañeros. Vamos a, aunque nos hemos ido un poco de tiempo, vamos a pedir a los ponentes que suban, porque vamos a tener un coloquio. No te vayas, Angelina, Sefren, Berta, Lucinio, Masi. Sí, no, tenemos, creo que un micro por ahí para quien quiera preguntar, interesarse por alguna cosa que no se haya podido decir durante esta exposición, o alguna cosa que se quiera añadir más. Os podéis poner más para allá porque no se va a poner. Sí. Bueno, felicidades a todos por la exposición. Yo es que, coincidiendo, bueno, por todo lo que he estado escuchando, un poco por hacer un denominador común, esta mañana hablaba precisamente con un amigo de Roa, que está elaborando un libro sobre la cantidad de cofradías, que me ha llamado la atención, la cantidad de cofradías ya desaparecidas que había en Roa. Y no sé, yo leí en Aranda Masi, pues yo que sé, las que había antes, ¿no? Hace igual un siglo o así, es decir, una cantidad, yo he leído en algún reportaje, pues una cantidad inmensa, ¿no? Entonces, yo un poco lo que veo desde un poco lo que es la historia de estos pueblos medievales, ¿no? Un poco las cofradías, los cofrades, los hermanos, ¿no? La participación, es decir, el tipo de sociedad que había tan colaborativa, ¿no? En ese sentido es un poco la idea que me queda, ¿no? Y entonces, ¿cómo hemos ido perdiendo? Y entonces, en la traslación un poco luego de la participación política no se ha trasladado esa participación, ese interés por los asuntos públicos, ¿no? Pues no sé, yo me pregunto muchas veces dónde están los eslabones perdidos, ¿no? Un poco como de una sociedad tan colaborativa estamos ahora en una sociedad tan individualista, tan enfrentada en muchos aspectos, ¿no? No sé, Masi, por ejemplo, es un ejemplo de un hombre que está dentro de la política y podría, no sé, el primero que me gustaría recibir su opinión, no sé. Hay momentos, ¿no? Habrá puntos negros también, ¿no? De la ruptura entre la religión y la política, no sé. Es decir, pero por resumir, ¿no? ¿Dónde ves tú más un poco esos eslabones perdidos, esos puntos negros, ¿no? A mí me llama la atención, he estado en otros pueblos también ahí, y bueno, pero luego hay pueblos, por ejemplo, lo que me hablaba este amigo, de cantidad de ermitas que había antes en Roa que han desaparecido, y me ha llamado la atención el caso de, por ejemplo, de Sotillo, pues que se conservan todas ellas, y eso lo traslado a la política, y son sociedades igual más, no sé qué es, no conozco todos los pueblos, pero bueno, la pregunta iba más para más. Bueno, yo creo que muchas de las cofradías son hijas de su tiempo, porque si nos remontamos a años A, muchas cofradías eran gremiales, entonces eran los gremios que agrupaban pues profesiones que ahora están desaparecidas, y entonces algunas cofradías ya no solo tenían su función religiosa en el siglo XVI y XVII, sino que tenían su función asistencial también, su función funeraria, en el sentido de que eran los que se encargaban también de realizar los funerales de sus cofrades. Bueno, pues es una sociedad que también afortunadamente pues ha evolucionado de otra manera. Bueno, pues hay una asistencia sanitaria, hay una asistencia social, hay profesionales también de las funerarias que Dios gracias, pues estamos en el año que estamos, y bueno, pues han ido evolucionando, al igual que, por ejemplo, hay muchas cofradías, el surgimiento de las cofradías de Semana Santa en los años 50 del siglo XX, hay muchas
que son cofradías que ya existían, que estaban en trance de desaparición y que se acaban transformando. Por ejemplo, la cofradía de la oración en el huerto surge en los años 50 y bueno, en principio era una cofradía gremial porque agrupaba a los trabajadores del ferrocarril. Luego se ha ido ampliando y esto es un ejemplo que lo conocemos, la evolución que ha tenido, pero si ya nos remontamos a siglos anteriores, pues eso en Aranda y en el resto de los pueblos ha sucedido igual. ¿Alguna pregunta? Bueno, y algunas luego se han ido reinventando. Por ejemplo, había una cofradía que se llamaba en Aranda en el siglo XVI la Minerva. Era una cofradía eminentemente eucarística. Bueno, pues eso, hay aquí algún miembro de la adoración nocturna, pues de alguna manera hay una continuidad también de aquella antigua cofradía de la Minerva a través de la adoración nocturna. Entonces, bueno, yo creo que todas estas cofradías son hijas de su tiempo y en muchas ocasiones no eran solo colectivos religiosos, sino que iban mucho más allá. Entonces, bueno, sí que ahora igual en el siglo XXI, además lo vemos en otros ámbitos geográficos, que cuando se habla de cofradías, las cofradías de pescadores, bueno, pues porque surgieron con su vertiente también religiosa, tenían su función gremial, su función profesional. Pues, si nos vamos a ámbitos del País Vasco, también se habla de las cofradías gastronómicas, bueno, pues también porque tenían su versión, su versión. Bueno, el surgimiento de los partidos políticos es distinto también, pero bueno, no deja de ser cuando las personas se asocian y tienen su visión de las cosas y comparten experiencias, pues surgen también intercambio de ideas, que yo creo que son las cofradías, existe. Bueno, enhorabuena a todos porque ha sido muy interesante y yo creo que nos habéis dado una visión bastante general, al menos un poquito pues, de cosas tan diversas. Una pregunta, jóvenes, ¿cómo hay cofradías que a partir de los años 80, 90 enlazan con la gente joven y hay gente que está tirando de cofradías? Al menos en Aranda, por ejemplo, las cofradías de Semana Santa tienen bastante gente joven y hay otras que no llegan a enlazar. Por ejemplo, las cofradías de Gloria en Aranda son muy de familias y luego cada vez más ves que para sacar el santo no hay hombros para sacar el santo porque la gente se va haciendo mayor, ¿no? O sea, vosotros, tú, por ejemplo, Angelines, hablabas mucho de niños, de jóvenes, los de Sotillo, habéis enlazado con los jóvenes y cuando se enlazan con los jóvenes, digamos un poquito también algo pastoral, es decir, es verdad que en la gente mayor el vivir la fe en las cofradías era un modo de vivir su propia fe y digamos que iban más allá de lo meramente social, cultural, artístico. En los jóvenes a los que se enlaza para que colaboren en estas cosas, ¿también les está tocando su índole más, digamos, espiritual, más religioso, o se queda en algo meramente social? En Sotillo se enlaza con los jóvenes en algunas cofradías. Por ejemplo, por un lado los niños nazarenos tienen que ser niños. Lo que sí se ha notado con la baja natalidad ahora son niños y niñas de 6 a 16 años. En la cofradía de los romanos sí que hay gente joven que entra, pero luego hay algunas otras cofradías que entran con mucha ilusión y en cuanto llegan a la adolescencia lo abandonan todo tipo, y la religiosidad esta se suele volver a recoger a partir de los 50, se va implicando más cada vez. En los tambores, si es que les gusta más, las trompetas, entonces depende de las hogueras, entonces hay muchos aspectos, que hay algunas que sí son fáciles de recoger gente joven y hay otras que es muy difícil. Y surgió la coordinadora y por eso, por falta de hombros que decías tú, que no había quien sacar a los santos y por eso lo transformamos en carrozas. A ver, es que
caso de Fuente y Césped, el tema es el siguiente. Los danzantes empiezan desde pequeñitos, desde los 9, 11 años, depende de la altura del niño o niña. Entonces, vamos, desde más pequeñitos, desde angelitos, que ya desde pequeñitos ya les vas metiendo en la Virgen, encima se le lleva mira que la Virgen te echa unos caramelos, o sea, que se va como mamando. Por eso hay como esa tradición de ir de ayudar. Es que en mi pueblo siempre ha sido un pueblo muy comunitario, es algo de herencia desde los inicios. Entonces no sé si es porque hemos pertenecido ¿cómo se llama? A la diócesis de Segovia y tienen otro, no lo sé, porque de hecho el carro de la imagen procede del carro de la catedral, con lo que sacan en el Corpus, procesionan el Corpus en Segovia. O sea, fue una históricamente, me refiero, que no lo sé por qué se tiene esa tanta devoción o no lo sé. Somos 215 cofrades pero bueno, no lo sé. Siempre se ha visto de padres a hijos lo de colaborar, lo de participar. A ver, el tema de los santos, los 2 kilómetros andando los santos, antes era así, a huevón. Se vio que cada vez costaba más llevarlos y tal, y se hicieron ¿cómo se llama? Unos carrillos, ¿vale? Que son los que se usan a medida en Semana Santa y en las fiestas, porque en Semana Santa, como se saca la Virgen y el Cristo, pues, y aquí son San Antonio y San José, pues nada, llevan sus 4 ruedas, la gente va empujando y ahí ves chicas de cualquier edad. O sea, nosotros en nuestro pueblo no hay una distinción como en otros, la Virgen sí o sí mujeres y el Cristo hombres, no. En Fuente del Césped da igual, hombres, mujeres, no hay distinción en ese sentido. Bueno, ahora, lleva razón. Bueno. A ver, así se puede quizás. Vamos a ver, yo creo que es un tema muy complicado. La observación, la pregunta que ha hecho Javi, pues yo creo que es una pregunta que hoy preocupa. O sea, es decir, especialmente a los sacerdotes. Yo recuerdo que hace unos años, en tu parroquia, Javi, en tu parroquia, pues se creó una cofradía precisamente de la Resurrección, y era una cofradía compuesta totalmente por jóvenes. Los jóvenes de esa cofradía estuvieron hablando varias veces conmigo, estuvieron haciendo los estatutos y bueno, yo siempre que me pide alguno que le preste unos estatutos o que le dé unos estatutos, pues yo insisto mucho en algún artículo de los estatutos de la unión a la parroquia, la vinculación a la parroquia. Entonces, estos chavales, estos jóvenes, pues durante 2 años estuvieron trabajando el tema. Me parece que no hubo como más jóvenes que no pertenecían a la cofradía o a las cofradías que se apuntasen, sino que eran jóvenes que a la vez estaban en otras cofradías. No sé si esto... Sí, yo creo que el gran número de jóvenes que hizo esta cofradía estaba ya en otras cofradías. Pero bueno, yo vi unos jóvenes bastante majos y con bastante asentimiento para incorporarse a la vida parroquial. No sé si hoy sigue así o no sigue así. Sigue así, ¿no? Pero pues ahí hay una cofradía, la de la Resurrección, en Aranda, que está compuesta totalmente por jóvenes. ¿Qué jóvenes a nivel así general en las cofradías de Burgos hay? Pues fundamentalmente las cofradías crecen por aquellos que quieren formar parte de la banda de la cofradía. O sea, les atrae más el tema de la música
que otros temas. Pero bueno, no está mal. O sea, que empiecen a caminar en una cofradía y que después vayan como, no sé, como imbuyendo, asimilando, digamos, toda la vida de la cofradía. Sobre los jóvenes, los que están en las cofradías, acerca de los jóvenes dicen, pero claro, es que no son de la cofradía, son de la banda. Claro, eso también habría que cuidarlo. A ver, porque yo creo que los jóvenes que les tenemos tan cerca, donde les tengamos a nivel de perteneciendo a una cofradía y teniendo esa misión de participar en las procesiones a través de la música, pues creo también que habría que cuidarles mucho. Aprovecho ya la oportunidad para decir que la renovación de las cofradías pasa por la formación de los cofrades. O sea, no se puede crear una cofradía simplemente por algo de tipo folclórico. No digo nada, que aquí solamente doy una idea. O sea, decir, nosotros, ¿qué cofradía formamos? Es verdad que históricamente, como ha dicho Masi, pues posiblemente había gremios de cofradías, los zapateros, los no sé qué, no sé cuál, que formaban parte de ellas y tal. Pero bueno, hoy el tema de la cofradía, tal como la entendemos desde la fe de la Iglesia, es, diríamos, una asociación de cristianos. Una asociación de cristianos, prevalentemente laicos, aunque está abierta también a clérigos, a sacerdotes o religiosos, que quieren dar un paso adelante en su vida cristiana. O sea, formar parte de una cofradía por el folclore no sirve. O sea, como dice, antes tú has presentado 2 libros del cardenal Amigo, ¿verdad? Entonces él tiene esos libros donde insiste muchísimo que el que entra en una cofradía tiene que aspirar a ser un poquito mejor cristiano. Y por eso dice, la finalidad de una cofradía, de un cofrade, dar culto a Dios lo primero. O sea, uno lo tiene que saber, dar culto a Dios. Después, ejercer la caridad. Y después, evangelizarse para evangelizar. ¿Qué sentido tiene una procesión en una cofradía? La procesión se sale a la calle con un santo, con una imagen querida para los cofrades, pero que además también, al pasearla por la calle, quieren que esa imagen de alguna forma lance un mensaje a aquella persona que los ve, que les ve en la procesión. Es verdad que uno que va en las procesiones a veces ve a gente que está viendo la procesión y se hace la señal de la cruz. Bueno, yo creo que todo cofrade que saque en procesión a una imagen a la calle, es como la calle hoy es un atrio de los gentiles, o sea, donde hay que ir, digamos, a ofrecer un mensaje de fe. Esto lo tienen que tener muy claro los cofrades. Yo voy a coger este santo, voy a llevarle y voy a intentar con ello que alguien lo vea y se remueva un poquito en su corazón el sentimiento de fe. Bueno, así seguiría, pero... Sí, bueno, nos hemos ya pasado ya bastante tiempo. Yo creo que ya... Si hay alguna pregunta, si nos podemos sobrepasar mucho más. Porque también está la posibilidad que se ha comentado de que se puede ir, hay una visita opcional a la iglesia de San Esteban, que estaba programada para las 6:30, son ya un poco más tarde, pero bueno, si hay alguna otra pregunta rápida, si no, lo dejamos porque yo creo que ha estado muy bien con lo que ha dicho Lucinio, terminado este rato, este momento. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir al Ayuntamiento y buen viaje de vuelta para los que tengan que desplazarse, que la carretera nos dé gusta. Ya que está Carlos, ¿no? Eres de Gumiel, ¿no? ¿O me equivoco? Eres de Roa, perdona. Bueno, pues aprovecho que ha salido la palabra Gumiel para deciros que el próximo encuentro de cofradías diocesanas será este año en Gumiel de Izán,
el 6 de junio. Os pilla cerca, ¿eh? Pero que no, que ha dicho que basta que vayamos a hacer el encuentro, va a ser un poquito más tarde. Ya veremos. No lo sé. Pues hoy revisaremos la cosa, pero la verdad es que ya no puede ser una fecha móvil, sino que ya va a ser esa fecha está ahí quedando. Muchas gracias.